Dentro de la conciencia familiar, cuando nosotros ya logramos ver que cada uno tiene un lugar que le corresponde y que cada uno está pasando lo que tiene que pasar y que cada uno está donde debe estar y que yo puedo aprender de ellos y ellos de mí, entiendo también este mapa familiar que también nos estamos dando y aportando información para crecer. Y generalmente siempre ese aprendizaje es para el amor. Luego está la conciencia grupal. En la conciencia grupal vamos sabiendo que hay determinados grupos que comparten una misión o que comparten mandar un mensaje a toda la humanidad. Por ejemplo, hay grupos que vinieron a enseñar, hay grupos que vinieron a sanar, hay grupos que vinieron a romper estructuras, como son, por ejemplo, todos los jóvenes, niños y adultos índigos. Hay grupos que vinieron a traer paz, a conciliar, hay grupos que vinieron a traer nuevas tecnologías, hay grupos que vinieron a cuestionar la política, hay grupos que vinieron a ayudar a las personas a tomar conciencia con la alimentación, hay grupos que vinieron a denunciar todas las cosas feas, malas, de los distintos sistemas que dominan todo el planeta. Hay grupos que son súper tranquis y hay grupos que son súper rebeldes, pero todo eso es necesario. Hay grupos que vinieron a no tener dinero, otros mucho dinero, otros que vinieron a tener familia, otros sin familias. Hay grupos de mujeres que vinieron a casarse, tener hijos, etcétera, etcétera. Hay grupos de mujeres que están pasando por un momento ahora totalmente de estar solas, de lograr su individualidad, profesión, etcétera, etcétera. O sea, esta conciencia grupal de que cada grupo tiene una misión y un mensaje que se comparte entre todos, también ayuda a elevar el nivel de conciencia. El otro tipo de conciencia es la conciencia planetaria, es decir, que todo lo que le hacemos al planeta, a los animales, también nos está influyendo a nosotros y también influye, aunque yo no los esté viendo, a otro país que esté o cerca de mi país o lejos de mi país. Todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento, todo lo que hago, también influye como energía al campo electromagnético de la Tierra. Todo lo que yo hago también planetariamente le va llegando. Por ejemplo, grupos de meditación que se reúnan para enviar luz, supongamos para el tifón que ha habido ahora en Filipinas, donde hubo más de 10.000 muertos, que haga una meditación, llega y viaja a través del campo electromagnético y llega a ese lugar. Pero si un montón de personas también se van informando a través de internet, que hay un montón de sistemas nuevos de educación, por ejemplo, la educación Waldorf, que puede estar acá en Argentina, en Italia, en otras provincias, en España, en otros países, y que están cambiando un sistema de educación bastante retrógrado para ayudar a los niños que vienen ahora. Eso también ayuda a la conciencia planetaria. Hay distintos niveles. Esto no es que primero yo hago conciencia individual y después viene conciencia familiar, conciencia grupal y conciencia planetaria. A veces puede darse primero una conciencia individual y después justo una conciencia planetaria. Puede darse primero una conciencia familiar, después conectarse con la conciencia individual. No hay nada rígido en el aprendizaje y en la expansión de este tipo de conciencia. Sí sabemos que esto lleva mucho tiempo y que cada nivel del que estamos acá tiene muchos niveles en sí mismo. Yo puedo lograr muchos niveles de conciencia individual, puedo lograr muchos niveles de conciencia familiar y puedo lograr muchos niveles de conciencia planetaria. Puedo tener conciencia de que existen otros planetas, etcétera, etcétera. Cuando se logra todos estos niveles de conciencia y soy consciente de esta información y la llevo a la práctica, que es lo más importante, yo puedo hablar de que tengo una conciencia cósmica, que he logrado una conciencia cósmica. En esta conciencia cósmica, lo que se va dando cada vez más, no sé si se alcanza a ver, es una conciencia unificada. Es decir, yo soy muy importante y también el que está al lado mío es muy importante, el planeta en el que vivo es muy importante, la familia que me tocó es muy importante, el país en el que vine, por algo estoy aquí, la provincia, mi oficio, mi trabajo, todo es importante. Y todos, aunque no podamos verlos algunos, estamos totalmente conectados, interconectados. Por eso la frase, todos somos uno. Y vamos logrando muchas cosas como en evolución de la humanidad. A medida que se va dando esto, ahí hablamos ahora de otro concepto que se escucha mucho, que es la conciencia en expansión. Es decir, a medida que esto yo lo voy trabajando,
yo puedo seguir subiendo y subiendo y subiendo de niveles. Es decir, hay distintos niveles de conciencia y diferentes niveles de conciencia. Esto es lo que va llevando al despertar. En este despertar, yo lo que voy haciendo cada vez más es ir del miedo, porque antes determinadas creencias limitantes me hacían que tenga miedo, pero a medida que yo aumento mis niveles de conciencia, cada vez voy aumentando mi capacidad de amor. Ahora, este despertar, ¿es constante? Sí, este despertar es constante, porque yo no es que digo, salgo del miedo y ya amo a todo el mundo y me amo cada segundo de mi vida y soy muy consciente de mi familia y soy muy consciente del planeta. Esto va de a poco. Quizás en un día, media hora, yo soy consciente de todo esto y el otro día me enojo, me pasa algo, etcétera, y vuelvo otra vez a bajar mi nivel de conciencia, es decir, baja mi nivel de vibración. Yo estoy todo el tiempo aumentando el nivel de este despertar, aumentando este nivel de conciencia. Es decir, quizás una vez me dura una semana, después me va a durar un mes, hasta que después ya todo el tiempo yo esté con una conciencia despierta. Es decir, que sea todo el tiempo consciente de lo que hago, de lo que siento y de lo que digo y de lo que hago. Y constantemente amando. Por eso decíamos que no se logra de un día para el otro. Es como las capas de la cebolla. Yo a medida que voy sacando las capas superficiales, cada vez voy más al fondo. A medida que más aumento mi despertar y más aumento el amor, más puedo ver, por ejemplo, una cosa que decía en la conciencia individual, puedo ir viendo cada vez más mis errores y dejar de engañarme en algunas partes que antes no me animaba por miedo a ver a mí mismo, porque me asustaban o porque no eran aceptables. Ahora, ¿cómo serían los diferentes niveles en la conciencia cósmica en los tercera, cuarta y quinta dimensión? Los niveles de conciencia en tercera y cuarta y quinta dimensión, necesito explicar algo más. Voy a borrar para que se me pueda entender un poquito más. Perfecto. Vamos a hacer unas líneas que van a representar distintas dimensiones. Vamos a poner acá tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena. Bueno, mucha información de esta pueden encontrar en YouTube en George Cavasilia, que ha canalizado muchísima información sobre un poquito de lo que voy a decir ahora. Cuando nosotros venimos a este plano, muchas almas viejas, voy a hablar de las almas viejas ahora, vienen de una dimensión totalmente alta de conciencia. En realidad, la mayoría venimos de un nivel de conciencia superior. La mayoría viene de la novena o puede venir de la séptima dimensión y reencarnamos en este plano de conciencia que sería de tercera dimensión. Cuando nosotros reencarnamos en tercera dimensión, quiere decir que tenemos en cuenta que tercera dimensión es todo lo que vemos, tocamos, palpamos, es medible, es cuantificable, es lo que veo, es lo que es muy tangible. Y en la tercera dimensión vamos a hablar entonces de que vivimos en un plano de dualidad. ¿Se alcanza a ver? Perfecto. Bien. La dualidad quiere decir que yo me voy a mover en lo que es extremos de conceptos. Es decir, por ejemplo, amor-odio, paz-guerra, rencor, perdón. Cuando nosotros estamos en un nivel de conciencia de tercera dimensión, aparece la dualidad. Es decir, yo me muevo en extremos, blanco o negro. No puedo ver los grises en el medio. Cuando se está en la dualidad, nosotros los vimos anteriormente, lo que más existe es la conciencia de dolor. Por ejemplo, yo
voy a tener una creencia, esto es un ejemplo, de que para ganar dinero necesito esforzarme mucho, necesito sacrificarme, necesito estar todo el tiempo trabajando. Si yo creo que para que me amen, entonces necesito buscar el reconocimiento, que no me rechacen. Quizás crea que el amor se tiene que sufrir, entonces voy a amar al que me hace sufrir, y el que me quiere mucho me va a costar amarlo. Es decir, todo es a través de la conciencia de dolor. Eso aparece en la tercera dimensión. Todo es más denso, todo cuesta más, todo hay que esforzar, hay más dolor y se mueve en todo lo que es extremo y polaridad de pensamiento. Cuando yo aumento mi conciencia, las dimensiones no es un lugar. No es que yo me voy a otro lado para llegar a una cuarta dimensión y tengo que viajar a otro país para irme a la quinta dimensión. Todo está en este mismo plano. Todas las dimensiones se cruzan en el mismo plano. Eso es la multidimensionalidad. Cuando yo salgo de esta dualidad, amor-odio, paz-guerra, perdón-rencor, salgo de querer aprender todo el tiempo del dolor, yo aumento mis niveles de conciencia. Entonces, en vez de estar en una conciencia de tercera dimensión, subo a un nivel de conciencia de cuarta dimensión. Y ya la dualidad se deconstruye. Es decir, va desapareciendo. Hay, por supuesto, que se siente, se sufre un poco, pero ya no es tan denso como era en la tercera dimensión. Ya voy a salir del blanco o negro. Me voy a ir dando cuenta que hay grises en el medio. Que no es que todo lo voy a amar o perdonar, que algunas cosas voy a amar, otras perdonar, pero ya me doy cuenta que no puedo estar viviendo en esa dualidad, que todo está pasando por algo, que yo lo elegí, que yo esa familia la elegí, que el planeta lo elegí, que el país en el que estoy lo elegí, entonces ya no puedo moverme en esa dualidad. Me voy dando cuenta que mi amor, mi capacidad de amor se expande. Entonces ahí subiría en un nivel de conciencia de cuarta dimensión. En nivel de conciencia de quinta dimensión, ya no existe la dualidad y hay un amor incondicional que se expande. Y vivo constantemente, siempre, en este nivel de conciencia, o sea, la conciencia unificada. Por ejemplo, en una parada de colectivo, que hay 3 personas, las 3 personas pueden estar en niveles de conciencia. Una puede estar en un nivel de conciencia de tercera dimensión, otra en cuarta y otra en quinta. La que está en la conciencia de tercera dimensión, por ejemplo, puede estar sintiéndose mal consigo misma, odiándose, con muchas carencias, con muchas enfermedades, no pudiendo perdonar su historia familiar, aún reclamando en su interior o en el exterior, la madre que le tocó, el padre que le tocó, los hermanos que no la quieren, etcétera, etcétera. Puede estar sintiéndose mal por el país en el que vivió, quejándose, criticando todo el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y así todo el tiempo. Alguien que está en la cuarta dimensión, quizás ya logró perdonar todo lo que pasó en su vida, reconociendo que algo le enseñó, tratando ahora de ver que lo malo no lo va a repetir y tratando de enseñar a otras personas, sintiéndose bien consigo misma, animando a hacer todo lo que siempre soñó y antes no se lo permitía, sintiéndose feliz, ayudando a otros, beneficiando a otros o a su propia familia o a sus hijos. Y quien vive en quinta dimensión puede ser hasta una persona que vive en el campo, que es una persona honesta, que ayuda a muchas personas, que vive en paz, en la comunicación, que cría muy bien los animales, que ayuda a muchas personas que viven en su grupo y hace todo lo posible para vivir en un lugar mejor. Digo ese ejemplo de alguien en el campo porque a veces alguien cree que el que está en quinta dimensión es solamente la gente que a la espiritualidad y no es necesariamente ese ejemplo. Espero que se hayan entendido los niveles. Perfectamente. Bien. Ahora, ¿somos dueños de la verdad? Qué pregunta. Voy a dar un ejemplo didáctico. Se me ocurrió traer este elemento porque es como que la amatista tiene que ver con una energía de transmutación. Yo lo voy a poner acá en la cámara para ver si se fija y tiene distintas formas. Vamos a suponer que yo soy un geólogo y que entonces me paro a observar este objeto y
al observarlo voy a hacer un montón de investigaciones, experimentos para hacer muchas teorías. Y yo sé mucho porque estudié mucho, porque me capacité, porque hice posgrado, porque me recibí en la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, del lado que yo puedo mirarlo, voy a hacer determinados experimentos y voy a crear cierta teoría. Y supongamos que tú, Luis, que estás del otro lado de la cámara, justo en mi lado opuesto, puedes mirar este objeto y también fueras geólogo, y también te recibiste en la universidad y también hiciste muchos estudios, y observas el mismo objeto que yo, pero del lado de que vos lo mirás, solamente vas a ver una parte. Si yo giro ahora este objeto, van a ver que del otro lado es muy diferente. ¿Quiere decir esto que yo tengo la verdad y Luis, que está del otro lado, no tuviera la verdad con sus teorías? En realidad no. ¿Quiere decir que Luis tiene toda la verdad y que yo no tengo la verdad? Tampoco. ¿Por qué traigo esto? Para decir que cada uno de nosotros tiene una parte de la verdad. Cada uno de nosotros puede interpretar y decir una parte de la gran verdad. La totalidad de este objeto, mirarlo del lado derecho, izquierdo, arriba, abajo, girarlo en su completud, solamente lo puede hacer Dios. ¿A qué me refiero? Que si yo pienso, yo tengo la verdad y el otro no tiene la verdad, es una conciencia de tercera dimensión. Es una forma de ver y de pensar en la dualidad. Es decir, si yo tengo una conciencia superior, me voy a dar cuenta que en todo este planeta, cada uno que existe tiene una parte de la verdad. Es por eso que nos necesitamos todos, porque todos nos vamos completando y tenemos un pedacito de este rompecabezas. Es decir, así haya una persona que solamente haga algo en su familia, ayuda al planeta. Así haya alguien como un ser como Sai Baba, René May, Deepak Chopra, y hace libros, películas y demás, ellos ayudan muchísimo a muchas personas. Nadie es más y nadie es menos. Todos son gran parte de ese gran océano como gotitas. Entonces, a medida que aumentamos nuestro nivel de conciencia, este subir, es lo que se llama la ascensión de la conciencia. Y esto lleva bastante tiempo, porque a veces tenemos que cuestionarnos creencias muy arraigadas y que a veces hasta las aprendemos en instituciones tan importantes que nos dicen esto es así y uno cree eso. Yo me acuerdo cuando me recibí en la facultad, voy borrando, que aprendí que el psicoanálisis era lo mejor. Era bien visto y bien visto por la sociedad, y desde ahí tenemos que interpretar un montón de cosas. Y bueno, yo me acuerdo que me transformé en todo eso, pero desde ahí algunas teorías te decían Dios no existe. Todo empezó con un camino de deconstruir esas teorías tan fuertes, porque fueron cosas que fui sintiendo y me fueron pasando. Y me di cuenta que uno podía perdonar, que uno había elegido, que existía el karma, que existía el alma, que existía la espiritualidad, que existía esto de conciencia despierta, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el camino fue largo y fue necesario hasta a veces romper algo que una institución tan grande como es la universidad hace creer. Pero eso también ha ocurrido, por ejemplo, con la educación, donde si uno escucha a maestros, sabe que a los niños antes se les enseñaba de determinada manera cómo leer, y ahora se enseña otro programa, porque descubrieron que eso ya no sirve para nuestra creatividad y no sirve para cómo ha evolucionado, cómo vienen los niños ahora. O sea, gracias a Dios todo está evolucionando. Voy a mostrar unas fichas que siempre me gusta mostrar para ir cerrando esta parte. Creo que muchos de ustedes conocen las investigaciones de Masaru Emoto, que hizo sobre las moléculas de agua, que cómo nuestros pensamientos influyen en nosotros, y nosotros más o menos estamos conformados entre un 70-85% de agua, y que cómo pensamos y sentimos influye en las moléculas. No sé si la cámara lo capta, pero todos los pensamientos de amor, todas las músicas que sean de altas vibraciones, como por ejemplo Imagina de John Lennon, Sinfonía de Mozart, hacer una meditación, decir gracias, provoca cristales armoniosos y perfectos en las moléculas de agua. En cambio, por ejemplo,
decirle a alguien me estorbas, me das asco, decirle algo muy negativo. Rompe todas las moléculas de agua y, por ejemplo, algunos temas de música de heavy metal también las rompes. Imagínense todo lo que nos provocamos a nosotros en la conciencia individual cuando nos criticamos y tenemos mucho rencor, etcétera, etcétera. Voy a sacar esta lámina y voy a mostrar la otra. Está un poco torcida. ¿Puede verse bien ahí, Luis? Gracias. Bueno, en estos niveles de conciencia lo que se va logrando es entender que el universo está hecho por leyes cósmicas, leyes universales hechas por el Padre Creador Dios, donde a medida que las vamos conociendo ya no las transgredimos y las vamos teniendo en cuenta. No porque nos obliguemos, porque eso ya sería del ego como un mandato, sino porque lo sentimos, vivimos en consonancia. Son la ley de naturaleza, ley de armonía, ley de correspondencia, ley de evolución, ley de polaridad, ley de manifestación y ley del amor. Y como verán, forman los 7 colores que tienen que ver también con el arco iris, los 7 chakras mayores, etcétera, etcétera. A lo último es la ley del amor, vivir todo el tiempo en amor. Saber esas leyes y no transgredirlas lleva hasta muchas vidas quizás. Y por último voy a poner esta otra lámina. ¿Se puede ver, Luis? Yes. Y con esto vamos cerrando. Los hemisferios cerebrales, a pesar de que es algo químico, físico, biológico, cuando yo cambio los niveles de conciencia, se van provocando cambios también en mi cuerpo, que lo hablamos la otra vez, el rejuvenecimiento celular y la estructuración de las moléculas también va cambiando a nivel que yo cambio mis pensamientos, mis emociones y mi energía. Y los 2 hemisferios tienen unas funciones también relacionadas con la dualidad de la tercera dimensión. En una parte, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, va demostrando que uno tiene que ver con la lógica y el otro con el amor, con la meditación y la creatividad. En la medida que yo salgo de la tercera dimensión, los pensamientos de la dualidad, aumenta lo que hace cada uno y yo voy logrando una expansión en mi cerebro y que cada vez la información que maneja un hemisferio y el otro hemisferio aumenta totalmente. Cuando yo solamente muevo todo lo que es la información del lado derecho, siempre voy a hacer la parte racional, lógica, calculable, voy a estar pendiente del pasado, del futuro y no puedo vivir el aquí y ahora. Cuando yo hago todo lo que tenga que ver con el hemisferio izquierdo, voy a mover todo lo que tiene que ver con el amor, el aquí y ahora, la conciencia unificada y la expansión. No es darle importancia más a uno o al otro, ese está parado en los dos para expandir la conciencia e ir haciendo un camino lento, gradual, que va desde el miedo al amor. Muchas gracias.